Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Mi queridísimo presidente de este instituto, Ricardo Medina Calvario, aquí en Disyuntiva TV. Tarde, pues llegará pero cuando seguro. Tengan que llevar. En estos nuevos tiempos pues ya no se estila abrirle paso al presidente. Exactamente, entonces hay que pues tiene que ser la fila. Tienes que ser la fila como todo. Como todo. Perdón, fíjate que me acuerdo cuando estaba Marcelo Ebrard y abrieron unos túneles ahí en Constituyentes. Ajá. Y dijo que de Periférico a Santa Fe se iban a hacer 5 minutos. Ajá. Lo toman y se van a ver cómo van a hacer 5 minutos. Y va una camioneta delante de él, o como 10 camionetas. Ajá. Y sí hizo de Periférico a Santa Fe, sí, como 7 minutos, ¿no? Ajá. Porque le iban abriendo el paso. Pero ahora ya eso no se... No, pues no. Ya no es de los tiempos de la austeridad republicana, así es que Es decir, hacemos 5 mucho minutos tiempo. a las 2 de la mañana, ¿no? Efectivamente, Siempre y cuando no eso haya- sí, eso sí. Siempre y cuando no haya alguna inundación. Pero bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan de Al nuevamente contrario, mi querido Ricardo. platicar con ustedes y en este caso, o en esta ocasión vamos a hablar, quiero platicar un poco de, que es un tema recurrente en cuestiones ambientales, que es el cambio climático. Hace unos días se reunió el panel intergubernamental para el cambio climático, una dependencia, vamos a llamarlo así, a nivel mundial, donde varios científicos de casi todos los países de la Tierra tienen presencia, vierten opiniones, se dan a conocer resultados de investigaciones, se hace un trabajo en conjunto para ver el avance tanto en el combate o llamémosle así al cambio climático, como de aquellos elementos que están incidiendo de manera importante y permanente en el mismo. En este año 2019, este panel intergubernamental dio a conocer un resultado que para la gente que nos gusta la carne de res principalmente, pues sí es un golpe bastante importante y hacia futuro cercano debemos de intentar cambiar nuestras costumbres de alimentos, porque de acuerdo a este panel intergubernamental los cambios que se están dando quizá no tengan regreso. ¿Y a qué me refiero? De acuerdo a resultados que se dieron a conocer, el 40% de las tierras que salen del mar, o sea las tierras emergentes, están constituidas por o dedicadas más bien a la actividad ganadera. Si le sumamos las tierras de cultivo para forraje, o sea, alimento para las reses, suman el 50% de todas las tierras utilizables que hay en este planeta. Ese 50% genera aproximadamente el 23% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que es el principal gas de efecto invernadero que provoca este cambio climático, y también es aproximadamente el causante de que se deforesten 20 millones de hectáreas por año de tierras cultivables, o principalmente, por supuesto, de selvas y bosques. Para América Latina, este 50% se vuelve el 95% del problema de la deforestación, es dado por esta actividad económica, la ganadería. Comentaba hace un momento que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un no creyente del cambio climático, recientemente también corrió al director de la agencia ambiental. Recordemos que cada país, inclusive cada estado, por ejemplo aquí en México, le pone un nombre diferente a su agencia, secretaría, ministerio de medio ambiente. En el caso de Brasil es el Ministerio de Medio Ambiente, y tuvo a bien a correr al encargado del área, porque publicó la tasa de deforestación de la selva amazónica.
que es uno de los principales pulmones terrestres de oxígeno para la humanidad, dio a conocer estas tasas de deforestación, pero muy altas, y salió y textualmente lo dijo que él tenía otros datos. No sé a quién nos pueda recordar, pero que pague derechos. El presidente brasileño así lo dijo, ¿no? Tiene copyright. Él tenía otros datos, que la deforestación no era tan acelerada como se había presentado equivocadamente estos datos, y sencillamente, por supuesto, corrió o le dio las gracias al secretario de Medio Ambiente allá en Brasil, repitiendo, de acuerdo a este panel intergubernamental, el 95% de la deforestación de selvas y bosques en Latinoamérica es causado por la actividad ganadera, el consumo de carne. Otro dato interesante es que, por ejemplo, en términos, por supuesto, estándares generales, el hombre, el humano, requiere aproximadamente de 1 millón de calorías por año si consumiera únicamente carne. Para poder generar ese 1 millón de calorías se necesitan aproximadamente 13 hectáreas de actividad ganadera, los cuales emitirían más o menos 230 toneladas de dióxido de carbono, lo cual lo multiplicamos por aproximadamente, hoy en día hay 7.500 millones de personas, habemos en la Tierra, para mediados de siglo deberá haber 10.000. Entonces esto hace que la actividad ganadera esté considerada como uno de los elementos, una actividad o la actividad económica más contaminante hoy en día en la Tierra, y que por supuesto es el que más aporta hacia el cambio climático con los efectos que se están dando, aunque países tan importantes por la cantidad de biodiversidad como Estados Unidos, Brasil o México, Brasil y México entre los 5 principales países biodiversos en el mundo, bueno, son de los presidentes, en el caso de Estados Unidos y Brasil, que tranquilamente lo dicen, no consideran al cambio climático, y un presidente mexicano que, si bien no se ha externado, no se ha expresado más bien en ese sentido de que no cree en el cambio climático, por supuesto que la baja de presupuestos, por ejemplo en la vigilancia ambiental para evitar la deforestación, o bien la baja en personal para hacer vigilancia para esta actividad, el poder darle más dinero a la gente para que deforeste y pueda tener unos cultivos mucho mejores porque se tienen precios controlados, de alguna manera está incidiendo en el cambio climático, aunque él no diga que no cree en él. Él dice, por supuesto, en sus speech matutinos, que el medio ambiente, la ecología, los recursos naturales pues son muy importantes, pero nada más es de dicho, porque en las acciones pues no vemos actividad importante en este sentido. Lo hemos dicho varias veces en este espacio, el que el medio ambiente, los recursos naturales pues es de lo último que le interesa a este gobierno, y si lo unimos a todo esto que he mencionado, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, efectos tan importantes, lo decíamos la semana pasada, como ver en la parte occidental de Australia a canguros brincando sobre nieve, o ver temperaturas como en Anchorage, en Alaska, una de las ciudades más importantes de aquel estado de la Unión Americana, donde temperaturas promedio para julio y agosto rondan los 14.5 grados, y ahora han llegado hasta 21 grados y tasas promedio de 17,5 grados, o sea, 2 grados por arriba del promedio desde hace más de 100 años. En el Polo Norte es donde existen los osos polares y las morsas. Los pingüinos están en el Polo Sur. Lo menciono porque de repente tenemos ahí alguna equivocación, sobre todo por las películas, los dibujos animados. Pero bueno, en Alaska hay una gran cantidad de morsas, igual que de Canadá para arriba. Y derivado de este cambio, en aumento en la temperatura, hemos estado dando cuenta de cómo los osos
han tenido que bajar mucho hacia las poblaciones, sobre todo en Alaska y en Canadá, para encontrar alimento, porque los hielos perpetuos se han ido deshielando. Vemos icebergs que están a mitad del océano, y entonces el ciclo biológico de los osos ha cambiado considerablemente y han estado buscando y teniendo más en contacto con el humano para obtener alimentos. Y ahora es el caso de las morsas. Las morsas, ellos están en grandes grupos, seguramente muchos de ustedes han visto reportajes en ese sentido, donde grandes concentraciones de morsas están en esta parte de Alaska, del Polo Norte, y también han tendido a bajar su población hacia lugares de pesca del humano, donde se está compitiendo ahora con él, porque las áreas donde comúnmente habían estado pues están más calientes y han tenido que buscar el alimento por otros lados. Estos son algunos de los efectos del cambio climático. Y yo decía que bueno, los que estamos acostumbrados y además nos gusta mucho la carne, bueno, una problemática importante es esto que se ha dado a conocer recientemente, que es la actividad ganadera, y que hace que la humanidad esté tendiendo a reprogramar sus hábitos alimenticios, de irse más hacia los vegetales, a tener, aunque a mucha gente no le gusta, por supuesto, a manejar esto de la ingeniería genética, sobre todo en alimentos, donde se están encontrando algunos granos con sabores, inclusive olor muy parecido a la carne, para poder empezar a bajar la actividad ganadera. Seguramente en países como los nuestros, la latinoamericanos sobre todo, africanos, bueno, esta tendencia tendrá que ir muy poco a poco. La situación económica se dio parte aquí, por ejemplo Alemania, que está en una recesión, una técnica económica, México a un crecimiento del 0.01%, bueno, hace que esta actividad, hacer un cambio en estas actividades, pues sea complicado, pero se tienen que dar avances en este sentido, porque la tierra, la capacidad de carga, de sostener los alimentos para la humanidad, que sigue creciendo por diversos factores, el avance en la medicina, etcétera, hace que vivamos más. Entonces hay que mantener más a la humanidad alimentada, y bueno, los cambios se tienen que dar poco a poco, porque seguramente no estaremos aquí para contarlos, pero la situación ambiental, que muy poca cobertura se le da, pues nos está pegando por atrás, digamos, ¿no? Yo lo diría así, nos está dando puñaladas por atrás, que no las vemos venir, aunque ahí están presentes. Un dato importante, y por último, que se me pasó decir, es que esta deforestación también hace que el 50%, y que ya hablamos aquí del tema, sobre todo las abejas, de insectos polinizadores, que son los que llevan las semillas para que sigan los cultivos, etcétera, se está perdiendo por esta deforestación, por el cambio de actividad de bosque, selva a ganadería. Los insectos polinizadores están perdiendo gran parte de su hábitat, y entonces la polinización se está bajando, que ese problema ya lo vimos, y que tampoco pues se está tomando muy en consideración. En algunos países europeos lo están tomando, por ejemplo en España, como una situación de emergencia nacional, ¿no? Porque sí, la polinización ha bajado muchísimo, y parte de la actividad ganadera tiene, por supuesto, un punto de vista muy importante que dar, ¿no? Es muy grave esta situación, pero bueno, yo espero que poco a poco, la próxima semana va a haber un evento en la Secretaría de Medio Ambiente, donde la población en general puede dar a conocer sus puntos de vista, opiniones, inclusive proyectos hacia la Secretaría de Medio Ambiente. Va a ser un foro abierto para, si en el Plan Nacional de Desarrollo no hay nada de medio ambiente, con el 29 de agosto, para ser exacto, el 29 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y no es comercial, lo que pasa es que es importante que la gente participe. En la Secretaría de Medio Ambiente, en Ejército Nacional, va a haber un foro público para la conformación del Plan Ambiental de México.
que pase por lo menos durante este sexenio, bueno, los próximos 5 años. Entonces se tomarán en cuenta la opinión del público en general, de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces cualquier persona puede asistir, o entrando en la página de la Semarnat dice que puede enviar uno sus opiniones, comentarios, sugerencias, etcétera, para la conformación del plan ambiental de nuestro país. Entonces creo que es importante participar en la manera de lo posible para que en este plan quede plasmado todas estas ideas y toda esta problemática para encontrar soluciones y sobre todo llevarlas a cabo. Claro, pues eso es lo más importante, ¿no? Así que realmente se lleven a cabo, porque de planes y de buenas intenciones estamos llenos. Así es, como Plan Nacional de Desarrollo, un plan lleno de ilusión y de buenas intenciones, como el camino del infierno. Así es. Entonces, bueno, ¿verdad? Ojalá se participe y esta problemática pues hay que estarla siguiendo. Por supuesto que sí, Ricardo, pues muchas gracias como siempre Al por contrario. esta participación que nos ilustra. Fíjate que estaba yo pensando todo esto. Ay, este mundo ya no me gusta, ya me voy. Ya me voy a Marte. Pues, fíjate, cambio climático, mares llenos de plástico, cada vez el mundo más contaminado, la restricción a tener un vehículo, ¿no? En poco tiempo, o sea, todo ese tipo de cosas de ese mundo ideal que nos habíamos a lo mejor imaginado, forjado, y que resulta que hoy ya no opera, que hoy ya no es bueno, que no, hoy ya te debes de moderar en esto, en otro, y aquí. Y todo esto deviene nada más en que pues este mundo está sobrepoblado también, ¿no? Sí, también. Yo pienso que una de las principales causas, digo, a lo mejor es una barbaridad, pero es justamente eso, ¿no? El número de habitantes que tiene este planeta, que está demandando cada vez más y más recursos naturales, claro. ¿no? O sea, se abandonaron todas esas políticas de control natal, y hoy tenemos una población enorme, ¿no? Acelerada, que demanda agua, que demanda de todo, ¿no? Que demanda de absolutamente todo, y que esto hace que la industria acelere, ¿no? Acelere el paso para justamente satisfacer y hacer dinero, y entonces hacen círculos viciosos que finalmente derivan en nuestra contra, ¿no? Sí, lamentablemente eso está pasando, y bueno, con gobiernos, aunque no les guste, cada quien tendrá su opinión, con gobiernos populistas como el de Trump, como el de Bolsonaro, como el de Maduro, o como el de México, hace que estas políticas, en ese afán, y es que es muy complicado, ¿no? Mucha gente va a tener sus opiniones, unos dirán como yo que pues voy a seguir comiendo carne porque me fascina, pero sí hay que tomar en consideración todos estos puntos de vista y ver que la sobrepoblación, y debe haber otros tipos de planes. Si tú pones planes para control poblacional, pues te dirán que eres conservador, y no estás abierto, estás invadiendo los derechos individuales, ¿no? Entonces de las personas. Sí, por eso se cancelaron esas campañas, sí, ¿no? Sí. Los chinos, para empezar, ellos no podían tener un hijo durante muchos años, hoy en día está abierto. Y ve cómo están. Si lo puedes mantener, pues ten 10. No, pues qué mal. Es que entonces, no es nada más mantenerlos. Claro, ¿no? Es educarlos, es concientizarlos, muchas cosas, ¿no? Y esos 10 geométricamente a cuánto se multiplican, ¿no? Por supuesto. En el mañana. Entonces ahí está. Pues venimos todavía aquí en México de nuestros padres o abuelos, que eran familias de 18, 20 hijos, ¿no? Sí. Imagínate. Se pasaban embarazadas las señoras. Una situación. Hace unos 15 años, menos 20, leí un libro donde un cuate hacía un cálculo, obviamente es muy complicado, hacía un cálculo de acuerdo a los recursos naturales que existen, que existían en ese tiempo en la Tierra. Él calculó que la capacidad de carga, llamémoslo así, de sostenibilidad de la Tierra era hasta 12,000 millones de habitantes. Pues sí, vamos en 7,500. Que siga la fiesta. De acuerdo al crecimiento, para el 2050 debe de haber 10,000, o debemos de ser 10,000.
Sí, sí llegamos al 2050. Para finales del siglo deben de ser como 13,000 millones, y de acuerdo a este autor, la capacidad de carga queda en 12,000 millones, más de 12,000 millones, Ya va a ser estalla el planeta, ¿no? Porque ya no se inviable. puede, es ser inviable. Bueno, y hay teorías no científicas también que justamente hablan de un fin del mundo, justamente cuando el número de habitantes de este planeta alcance el número de personas que ha vivido a lo largo de la historia, Ujú. ¿no? ¿Verdad? Más o ¿Has menos, escuchado? así es, sí, Entonces, también. por eso se hablan en las profecías de vivos y muertos. O sea, no quiere decir necesariamente que se levanten los muertos de las tumbas, Claro, sino que, sí, sí, sí. que justamente todas las personas el número de personas que ha vivido a lo largo de la historia de la humanidad estén habitando o estén vivas en ese momento sobre el planeta Tierra, ¿no? Teorías hay muchas, ¿no? Claro, pero bueno, Suenan interesantes. encuentro otro estudio y se los paso. Muchas gracias. ¿Qué, Iván. Ricardo? Como siempre, ya Gracias, te estoy Dani, Iván, desviando gracias. de tu tema, como siempre, interesante e instructivo aquí en Disyuntiva TV. Ricardo Medina Calvario, biólogo.